Bueno, el objetivo de este video es mostrarte que no requieres más herramientas, no requieres software sofisticado, ni tampoco requieres más información de la que ya tienes. Lo que es importante es que empieces a interpretar y a tomar acción con los datos con los que hoy cuentas. Vamos a trabajar con una base que cualquiera puede entender porque es una base relacionada con el sector de retail. Aquí tenemos las ventas de diferentes categorías con las que todos podemos entender. Accesorios de belleza, de seguridad, abarrotes. Entonces es un archivo muy fácil de entender y como verás no tengo más que 6 columnas, realmente no es Big Data. Tenemos 21,000 renglones, es decir, no en ningún caso requieres una herramienta más potente que Excel. Entonces, lo que vamos a hacer de forma muy rápida, un análisis exploratorio te tiene que ayudar a decidir por dónde iniciar. El reto que te voy a poner es que tú puedes descargar este archivo en la liga que te comparto en los comentarios de este video y puedes ponerle el reto a tu equipo analítico, ya sea que tengas todo un equipo analítico o que tengas una sola persona. El reto es, te doy esta información y dime qué encuentras. Porque eso es lo que hoy yo encuentro que nos está faltando. El poder interpretar, el poder adelantarnos y ser estratégicos con el negocio. O sea, un error muy fuerte en los analíticos es que esperan que el negocio les diga qué quiere y no siempre se tiene claridad sobre lo que queremos. Entonces, aquí justamente voy a partir de esa premisa. Dime qué encuentras, Ale, que es uno de los ejercicios que más resuelvo. Entonces, aquí de entrada yo buscaré entender cuáles son las categorías en las que yo recomendaría se debieran enfocar. Entonces, simplemente lo primero que voy a hacer es ver cuántas categorías tengo, y en este caso tengo 470 categorías, y lo único que voy a hacer es voy a ver cuánto me están representando en ingresos. Entonces, para eso, pues voy a usar una fórmula de las más utilizadas en análisis de datos, y de esta forma voy a tener los montos de cada una de las categorías. Listo, aquí tenemos los 3,431,000 pesos que representan las ventas y lo único que voy a hacer es analizar con cuánto contribuye cada una de las categorías. Entonces, simplemente voy a sumar y después voy a dividir cada una de las categorías entre el total. Aquí lo voy a poner en porcentaje. Es que es J2. Listo. Entonces, este va a ser el porcentaje de lo que contribuye en cuanto a ventas. Entonces, este es el total. Y este es el porcentaje. Ahora lo que vamos a hacer es analizar. Los vamos a ordenar. De mayor a menor por el total. Y nada más vamos a... Perfecto. Entonces, aquí nosotros vamos a ahora entender qué porcentaje, yo esto lo explico como, imaginemos que vamos abrazando cada categoría de tal forma que cuando yo abrazo la primera categoría, o sea la categoría en este caso de refrescos, básicamente yo estoy alcanzando el 5.5% del total de la venta. Con la segunda categoría ya llegué al 9%. Y así voy abrazando, mis brazos se van haciendo muy grandes, de tal forma que
vamos a entender en qué categoría yo llego al 80% de la venta. Y observen que es exactamente, yo llegué al 80% de la venta en esta categoría, en la de fibras y esponjas. Y este número de categorías es de 96. Entonces, yo estoy llegando con 96 de 471 categorías al 80% de la venta. Y este es el poder de los principios matemáticos. Observen que casi se cumple de forma como en el libro. El principio de Pareto nos dice que en un conjunto, que cualquier conjunto de datos va a ser explicado, el 80% de ese conjunto va a ser explicado por el 20%. Lo podemos llevar a muchísimas categorías, o sea, aquí yo lo estoy llevando a la venta. Pero podrías, por ejemplo, en lugar de tener categorías, podríamos tener vendedores, por ejemplo. Entonces, te prometo que en tu equipo de ventas el 20% de tus vendedores están haciendo el 80% de la venta. Si midiéramos desempeño, el 20% de tus colaboradores están haciendo el 80% están explicando el 80% de la productividad en tu empresa. E incluso en cosas que pensarás que no tienen nada que ver con números, si tú hicieras el ejercicio, por ejemplo, de sacar toda tu ropa del armario y elegir aquella que te pones con más frecuencia, el 20% de tu ropa explica el 80% de tus outfits. En este caso, y por eso me gusta hacerlo con variables transaccionales, porque con este tipo de variables estos principios matemáticos cuadran muy rápido. Ahora bien, ya que tenemos otro gráfico importante antes de continuar, que yo te invito a hacer y que precisamente se puede elaborar con este término que son las frecuencias acumuladas, es un gráfico que se llama ojiva. Y no es un insulto en un idioma que no conoces. Es un gráfico estadístico del que muy poco se habla y tiene un valor, es muy potente cuando lo utilizas. Aquí nosotros estamos viendo una pendiente en donde nosotros estamos observando lo que vemos acá por Pareto. 96% de al llegar a la categoría 96, observen cómo yo estoy en el 80% de la información. Es decir, tengo este conjunto, estos otros 80% de productos. Es decir, si yo a 471 le resto 96, yo tengo 375 productos que me están contribuyendo solo con el 20% de la venta. Ahí ya empiezan a surgir preguntas interesantes. ¿Cuál es el costo de administrar esos productos? ¿Cuántos de esos productos tienen un inventario que probablemente me esté comiendo margen? En la pandemia, por ejemplo, este tipo de análisis eran muy valiosos, porque ahí tenías que decidir qué productos tenías que mantener en anaquel, porque tenías que ser muy estratégico con tu operación. Entonces muchas empresas se vieron cuestionadas y no tenían idea de cómo llegar a estos datos. Yo en menos de, no sé cuánto llevemos de video, pero no deben ser más de 15 minutos y he hablado mucho, pero ya llegué a esas 90 categorías que sí o sí te están dejando ventas. Ya es otro análisis y cuánto margen dejan, cuál es la rentabilidad. Pero ya de entrada tienes un pool de productos que no es lo mismo analizar 90 que analizar 470. Y aquí te podrán parecer muy obvios algunos datos, como que refrescos es la categoría que más se vende. Bueno, eso estamos en México, estos datos son de México y bueno, obviamente pasa. Pero hay otros datos interesantes que, por ejemplo, cardiovascular. Cardiovascular, que es de la división de farmacia, está ocupando el 4º lugar. Es una venta importante de 2.28% en total. Digo, y aquí también hay que ver el periodo y todo, pero al final es interesante y puedes, ya que encontraste las categorías en donde puedes profundizar, pues yo podría tener la duda, ¿no? Sería una pregunta muy interesante, bueno, y en cardiovascular, exactamente qué productos se están vendiendo. Entonces, vámonos a cardiovascular y observan cómo
Acá tenemos antiagregantes, antijanosos, antihipertensivos, diuréticos, etc. Entonces yo puedo aplicar exactamente la misma lógica que acabo de aplicar acá. Lo voy a hacer para que lo puedas ver. Me voy a ir a cardiovasculares. Y aquí lo que yo voy a hacer es que voy a copiarla. Bueno, lo voy a hacer de nuevo para que veas que es algo muy rápido. Voy a hacer exactamente la misma lógica, la misma metodología que apliqué hace ratito. Lo voy a hacer, pero ahora con una de las subcategorías que me pareció interesante para analizar con detalle. Entonces aquí yo ya tengo de mi categoría de cardiovasculares, que es la cuarta en ventas, ya tengo exactamente cuáles son las subcategorías que se están vendiendo. Entonces voy a replicar la misma lógica. ¿Cuánto me están representando en ventas? Ahora me voy a subcategoría y quiero que me sumes la venta. El total me tiene que coincidir con el total que tengo de 78.262. Entonces aquí le voy a poner formato de número. Y efectivamente mi total me está coincidiendo y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dividir cuánto me representa cada uno versus el total. Aquí esto me representa el 26%. Solamente con los anticolesterolemiantes y antihipertensivos ya estoy jalando el 68% de las ventas. Si agrego la tercera, ya llegué casi al 80%, o sea, el de varices y flebitis. Entonces tengo el 75% hecho por 3 productos de un total de 9. Entonces, aquí no se cumple Pareto exactamente, pero pues es muy, o sea, el 33% me están haciendo el 75% de la venta. Entonces, para que observen que no he hecho más que sumas, restas, y esto me lleva a recordar a un profesor que muchísimos años después entendí lo que nos quería decir. Yo estudié actuaría y entonces él nos decía que como actuarios solíamos querer resolver todo de la forma más complicada que se nos ocurría, pero que en la vida real íbamos a dar muchísimo valor con sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Y la verdad es que sí es así. Lo que hoy nos está faltando es el criterio para saber en qué momento sumo, en qué momento divido, en qué momento multiplico. Y yo te prometí que también te iba a dar ideas de cómo accionarlo. Bueno, aquí nosotros ya tenemos las categorías en la categoría cardiovasculares. Acá será interesante entender con qué farmacias con qué proveedores estás negociando los medicamentos de estas categorías, qué tanto rango tienes ahí de negociación con ellos. ¿Por qué? Porque estás observando que tienen ventas importantes. ¿Qué tanto tú les podrías, si tú como retail almacenas datos demográficos de tus clientes, pues qué tanto les podría servir esa información al proveedor que vende el farmacéutico, el medicamento? Y esto solamente lo hicimos con una categoría. Con refrescos, pues evidentemente podemos hacer exactamente lo mismo. Yo sé que refrescos me representa el 5.5% del total de la venta. Pero dentro de refrescos yo tengo otras categorías. Vamos a refrescos. Aquí yo tengo diferentes subcategorías. Aquí no necesito hacer el análisis para saber que la Coca-Cola va a ser de lo que más va a aparecer. Pero sí estaría interesante, por ejemplo, las ventas por marcas. Probablemente aquí tenemos la información a nivel general, pero esta base también se le puede agregar el tema geográfico, entonces podríamos ver variaciones por estados. Entonces, bueno,
Este es un análisis muy rápido, o sea, el objetivo era mostrarte que no utilicé herramientas muy costosas, tampoco me llevó muchísimo tiempo y simplemente seguí una metodología que he seguido ya durante 15 años y es antes que realizar análisis muy complejos, primero busco en dónde hace sentido analizarlos. Si no tienes idea de por dónde empezar, esta opción, esta metodología te puede ser bastante útil. Y como te decía al inicio, pues puedes compartirle este archivo a la gente de tu equipo analítico y pues simplemente hazles la pregunta, analízalo y dime qué encuentras. Y cuéntame cuánto se tardaron, qué insights valiosos te pudieron dar. Otra cosa, ya una vez que nosotros tenemos esta información, también algo muy interesante que podemos hacer con este tipo de variables, ya para concluir, es analizar cuál es el rango de precios. En el caso de retail, la verdad es que vamos a observar esto. Esto que pasa sucede mucho con variables como las relacionadas con tickets y también las de salario. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener que la mayoría se van a concentrar en los rangos más bajos. Para yo entender mejor la distribución de la variable, yo aquí, por ejemplo, solo por el gráfico sé que la mayoría de precios están abajo de los 548 pesos. Entonces yo lo que hago simplemente es seleccionar, filtrar aquellos que son menor al rango de 500. Y solamente con ese cambio vamos a observar que la distribución ya se observa mucho más clara. ¿Y esto por qué me funciona? Porque si yo quiero presentar un reporte por precio de productos, yo tendría el deber ser, o una buena práctica, es que no presentes gráficos con más de 10 categorías. Entonces no es trivial definir esas 10 categorías. Yo solamente gracias a este gráfico que hice en muy poquitos minutos, ya puedo definir categorías de entre 15, o sea, yo sé que la mayoría van a estar en rangos de menos de 100 pesos. Y con eso yo puedo explicar la mayor cantidad de productos. Pero si yo quiero conectar estos dos análisis que acabamos de hacer, el análisis de categorías y luego el de rangos de precio, pues imagínense que solamente quiero ver el análisis de los refrescos. Y tal vez en ese caso va a cambiar nuestra distribución. Refrescos. Ya me voy a volver a hacer el gráfico porque observen cómo aquí en el caso de refrescos ya tenemos una variación diferente. Y esto es importante que tengamos esa sensibilidad antes de ir a un visualizador, antes de llevar los datos a una herramienta más costosa, que tengas claridad de cómo los vas a mostrar, qué información relevante quieres mostrar, qué información quiere el usuario, porque también me topo con muchos directivos que al final del día se sienten cero escuchados, ¿no? O sea, llegan los equipos analíticos con N1000 gráficas y de esas N1000 gráficas no logran llegar a una conclusión. Entonces, pues esa es mi propuesta, que hoy regreses a lo básico, porque está este canto de sirenas que nos dice que las herramientas lo van a hacer todo, que casi piensan solas, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos los analíticos, y no. Lo que sí está pasando es que le estamos delegando o estamos pensando que la inteligencia artificial tiene el poder de interpretar, tiene el poder de entender el contexto, de entender a la persona, y afortunadamente aún, y digo aún porque no lo sé, pero hoy eso todavía no es posible. Entonces, pues esta es mi propuesta de valor: acompañarte a interpretar y a tomar ventaja de tus datos, porque créeme que hoy redes sociales, muchas industrias ya están tomando ventaja de ellos. Entonces, pues, te invito a que tú también lo hagas. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.